Todos pensaron que esta casa estaba completamente vacía, pero nadie revisó el único lugar que nunca debía tocarse. La anciana no lloró cuando cerraron la puerta por última vez, porque hay secretos que no se defienden con lágrimas. A sus 68 años, Elena caminó hacia la calle con una sola maleta en la mano y algo más poderoso escondido en su bolsillo. Esa casa ya no le pertenecía legalmente. Sus propios hijos la habían vendido mientras ella vivía, diciéndole que era por su bien. Pero nadie sabía que en esa casa había un lugar que ningún papel de compraventa podía transferir. Hola mi querida familia de abuelas sabias y fuertes. Antes de descubrir esta historia que va a tocar su corazón y después llenarlo de una justicia silenciosa, pero perfecta, elevemos nuestros corazones en oración. Padre Celestial, tú que conoces cada rincón de nuestros corazones y cada secreto que guardamos por amor, bendice a todas las madres cuyas casas han sido vendidas sin su consentimiento. Que esta historia abra los ojos de aquellos hijos que no entienden que una casa no es solo paredes, sino el alma de quien la habitó durante décadas. Amén. Querida familia, hay algo más sagrado que el hogar donde una madre ha invertido toda su vida. Hay algo más cruel que vender la casa de una madre como si fuera solo una propiedad más. Lo que acaban de escuchar es solo el comienzo de una historia extraordinaria. Lo que acaban de escuchar es solo el comienzo de una historia extraordinaria. Elena Vázquez, de 68 años, había guardado un secreto durante décadas. Un secreto que estaba escondido detrás de una pared que parecía normal, pero que en realidad guardaba la respuesta. Sus propios hijos la amenazaron con quitarle la casa que había sido su hogar durante 40 años, sin saber que detrás de una pared secreta había una fortuna que los convertiría en millonarios. Pero Elena no usó ese secreto para vengarse o para lastimar. Lo usó para enseñar la lección más valiosa, que una madre debe ser respetada por quien es, no por lo que tiene. Si alguna vez han visto a una madre perder su hogar, si conocen el dolor de ver cómo se vende el lugar donde crecieron sus recuerdos, o si simplemente creen que hay espacios sagrados que no se pueden comprar ni vender, esta historia es para ustedes. Prepárense para descubrir que algunas victorias no necesitan gritos y que la paciencia puede ser el arma más poderosa de una mujer sabia. En una calle tranquila del centro de Morelia, se alzaba una casa de adobe pintada de color terracota, que había sido el hogar de Elena Vázquez durante 4 décadas. No era una casa grande ni lujosa, pero era una casa con alma. Elena la había convertido en un hogar verdadero desde 1284, cuando llegó como recién casada con don Aurelio, cargando solo 2 maletas y sueños infinitos. 40 años pueden parecer mucho tiempo o poco tiempo, dependiendo de cómo se viva. Para Elena, habían sido 40 años de construir vida dentro de esas paredes. Había pintado cada habitación con sus propias manos. Había plantado cada flor del pequeño jardín frontal. Había reparado cada grieta que aparecía con el paso de los años, no porque no pudiera pagar a alguien que lo hiciera, sino porque sentía que la casa necesitaba su toque personal para mantenerse viva. Durante los primeros 10 años, Elena y don Aurelio habían convertido esa casa en el centro de la familia. Sus 2 hijos, Rodrigo y Samuel, habían crecido corriendo por esos pasillos, llenando las habitaciones con risas, lágrimas y todos los sonidos que hacen que una casa se convierta en un hogar. Elena recordaba perfectamente cada etapa de esos años, las noches cuando los niños tenían pesadillas y corrían a su cama, las mañanas de sábado cuando toda la familia desayunaba en la cocina mientras planificaban el día, las tardes cuando ayudaba a sus hijos con la tarea en la mesa del comedor. Durante los siguientes 10 años, de 1994 a 2004, la casa había sido testigo de las graduaciones, las primeras novias, los problemas de adolescencia y todas las crisis y celebraciones que una familia normal experimenta. Elena había decorado esas paredes con fotografías de cada momento importante. Había colgado los diplomas de sus hijos en el pasillo principal. Había convertido el cuarto pequeño de atrás en un estudio donde Rodrigo podía practicar guitarra sin molestar a nadie. Durante el tercer periodo de 204 a 2014, la casa había cambiado nuevamente.
Los hijos se habían casado y mudado a sus propias casas, pero Elena había mantenido sus cuartos exactamente como los habían dejado, por si alguna vez querían regresar. Don Aurelio había comenzado a tener problemas de salud, y Elena había convertido la sala en un espacio más cómodo para él, con su sillón favorito ubicado donde pudiera ver el jardín que tanto le gustaba. El último periodo, de 2014 hasta 2024, había sido el más difícil. Don Aurelio había muerto en 2018, dejando a Elena sola en una casa que de repente se sentía demasiado grande y demasiado llena de recuerdos. Pero Elena nunca había considerado mudarse. Esa casa no era solo donde vivía, era quien ella era. Había una razón más profunda por la cual Elena nunca había querido irse de esa casa. Pero esa razón estaba guardada en un lugar que ni siquiera sus propios hijos conocían. En el sótano de la casa, detrás de una pared que parecía sólida pero que en realidad tenía una entrada secreta, había un cuarto pequeño que don Aurelio había construido en 1985, apenas un año después de mudarse a la casa. Don Aurelio había sido un hombre precavido y sabio. Trabajaba como contador para varias empresas pequeñas de Morelia y había aprendido a guardar copia de documentos importantes en un lugar seguro, separado de los archivos oficiales. Elena le había dicho una noche de 1985, «Quiero construir un espacio especial en esta casa, un lugar donde podamos guardar las cosas más importantes de nuestra familia». «¿Qué tipo de cosas?», había preguntado Elena. «Documentos, ahorros, cosas de valor, pero también recuerdos especiales, un lugar que sea solo nuestro, que nadie más conozca». Don Aurelio había construido ese cuarto secreto durante 6 meses, trabajando solo por las noches y los fines de semana. Había diseñado una entrada disimulada detrás de lo que parecía una pared normal del sótano, con un mecanismo que se abría solo con una llave especial que él mismo había mandado hacer. Durante los siguientes 35 años, Elena y don Aurelio habían usado ese cuarto secreto como una caja fuerte familiar. Guardaban ahí los títulos de propiedad de la casa, copias de documentos importantes, pequeños ahorros en efectivo, y también objetos sentimentales que tenían valor emocional pero que no querían tener expuestos en la casa. Pero lo más importante que guardaban en ese cuarto eran los documentos del negocio que don Aurelio había mantenido en secreto durante décadas. Don Aurelio no había sido solo un contador empleado, había sido un inversionista discreto y sabio que había comprado y vendido pequeñas propiedades en Morelia durante 30 años, construyendo gradualmente una fortuna modesta pero significativa. Tenía títulos de propiedad de 3 casas que rentaba, documentos de inversiones en 2 negocios locales y una cuenta de ahorros considerable que había acumulado a lo largo de los años. Todo esto lo había mantenido en secreto para proteger a su familia de problemas potenciales, impuestos complicados, y también para asegurar que sus hijos apreciaran el valor del trabajo sin depender de la riqueza de sus padres. «Nuestros hijos deben aprender a valerse por sí mismos», le había dicho siempre a Elena. «Cuando seamos viejos, podremos ayudarlos con esto. Pero primero deben demostrar que son personas responsables». Cuando don Aurelio murió en 2018, había dejado instrucciones precisas a Elena sobre cómo manejar esas propiedades e inversiones, pero también le había pedido que esperara el momento adecuado para revelárselo a sus hijos. «Elena», le había dicho en sus últimos días, «usa tu sabiduría para decidir cuándo nuestros hijos están listos para conocer sobre esto. Pero por encima de todo, asegúrate de que respeten el hogar que construimos juntos». Elena había guardado el secreto durante 6 años después de la muerte de su esposo. Había observado a sus hijos, había evaluado sus decisiones, había esperado ver señales de que valoraban la familia, el respeto y la importancia de honrar a sus padres. Lo que había visto la había decepcionado profundamente. Rodrigo y Samuel habían crecido y se habían vuelto hombres que solo pensaban en dinero y comodidad. Visitaban a su madre cada vez menos y cuando lo hacían, siempre terminaban sugiriendo que vendiera la casa porque era demasiado grande para una mujer sola. Elena había esperado 6 años para ver si sus hijos demostrarían respeto por su hogar,
y por su decisión de quedarse en la casa que había sido su vida durante 4 décadas. En lugar de eso, sus hijos habían decidido tomar el control de la situación sin consultarla. Y esa decisión estaba a punto de enseñarles la lección más cara de sus vidas. En enero de 2024, Rodrigo y Samuel se reunieron en casa de Rodrigo para tener una conversación que habían estado posponiendo durante 2 años. «Samuel», dijo Rodrigo mientras servía café, «necesitamos hablar seriamente sobre la situación de mamá. ¿Qué pasa con mamá? Pasa que ya tiene 68 años. Vive sola en esa casa enorme y se está poniendo testaruda con respecto a mudarse». Samuel suspiró. «Ya hemos hablado con ella cientos de veces. No quiere mudarse a un lugar más pequeño». «Exactamente. Por eso necesitamos tomar una decisión por ella». «¿Qué tipo de decisión?» Rodrigo había estado pensando en esto durante meses. Como el hijo mayor, sentía que tenía la responsabilidad de tomar decisiones difíciles por el bien de la familia. «Samuel, mamá no puede seguir viviendo sola en esa casa. Es demasiado grande, demasiado vieja y demasiado cara de mantener. Pero es su casa. La ha mantenido durante 40 años. Esa es exactamente la razón por la cual no puede ver la situación objetivamente. Está emocionalmente apegada». Rodrigo sacó algunos papeles que había estado investigando. «Mira estos números. Esa casa vale por lo menos. Con ese dinero, mamá podría comprarse un departamento bonito en una zona moderna. Y todavía le quedaría dinero para vivir cómodamente el resto de su vida». Samuel revisó los papeles. «¿Investigaste el valor de la casa?» «Contraté a un tasador profesional. La casa está en una zona que se está revalorizando. El terreno solo vale 1,8 millones. ¿Y qué propones que hagamos?» «Propongo que le demos un ultimátum amoroso. O ella acepta vender la casa voluntariamente, o nosotros tomamos medidas legales para protegerla de su propia terquedad». Samuel se sintió incómodo con la idea. «¿Medidas legales?» «Rodrigo, mamá está perfectamente bien de sus facultades mentales». «Sí, pero no está tomando decisiones racionales sobre su futuro». Rodrigo había consultado con un abogado sobre las opciones disponibles para hijos que necesitaban proteger a padres mayores que se negaban a tomar decisiones sensatas sobre su bienestar. «Samuel, hay figuras legales que nos permiten actuar en el mejor interés de mamá, especialmente si podemos demostrar que vivir sola en esa casa representa un riesgo para su seguridad». «¿Un riesgo?» «Piénsalo. Es una casa vieja. Las escaleras son empinadas. No hay sistema de seguridad moderno. ¿Qué pasa si se cae y nadie se da cuenta horas?» Samuel comenzó a considerar el argumento de su hermano. «Además», continuó Rodrigo, «mantener esa casa es una carga económica. Los impuestos suben cada año. Las reparaciones son constantes. Mamá gasta una fortuna en servicios que podría ahorrar viviendo en un lugar más moderno». «¿Pero no sería muy traumático forzarla a mudarse?» «Sería traumático temporalmente, pero después se daría cuenta de que fue la decisión correcta». «Samuel, a veces el amor requiere tomar decisiones difíciles». Rodrigo le mostró a Samuel fotografías de departamentos modernos que había encontrado en línea. «Mira estos lugares. Seguridad las 24 horas. Mantenimiento incluido. Cercanos a hospitales y centros comerciales. ¿No sería mejor para mamá?» Samuel estaba siendo gradualmente convencido. «Y si mamá se niega completamente, entonces usamos la opción legal. Podemos demostrar que no está tomando decisiones en su mejor interés, y un juez puede autorizar la venta de la casa para su propio bienestar. ¿Eso es legal?» «Completamente legal. Se llama protección de adulto mayor. Está diseñado exactamente para situaciones como esta». Samuel se quedó pensativo durante varios minutos. «¿Y cómo dividiríamos el dinero?» «Sí, mamá se queda con 1,5 millones para su departamento nuevo y gastos de vida. Los otros 500,000 los dividimos entre nosotros para compensar todos los años que hemos gastado preocupándonos por ella. ¿No es eso aprovecharse de la situación?» «Samuel, hemos invertido décadas de tiempo y esfuerzo cuidando a mamá.
Hemos sacrificado oportunidades por estar pendientes de ella. Es justo que recibamos algo por todo ese trabajo. Rodrigo sabía exactamente qué botones presionar para convencer a su hermano. Además, piensa en nuestras familias. Mis hijos necesitan dinero para la universidad. Tu negocio podría usar una inyección de capital. No estamos robando a mamá. Estamos asegurándonos de que el dinero de la familia sea usado de manera inteligente. Samuel había estado luchando financieramente con su pequeño negocio de carpintería, y la idea de 250,000 pesos adicionales era muy atractiva. ¿Cuándo haríamos esto? El mes que viene. Le damos a mamá una semana para decidir voluntariamente. Si se niega, iniciamos el proceso legal. Y si se pone muy alterada, se va a alterar al principio, pero una vez que esté establecida en su nuevo departamento, se dará cuenta de que fue lo mejor para ella. Los hermanos terminaron esa reunión con un plan concreto: darle un ultimátum a Elena el primer lunes de febrero, y si se negaba, iniciar procedimientos legales para la venta forzosa de la casa. Lo que ninguno de los dos sabía era que estaban a punto de cometer el error más costoso de sus vidas. Un error que les enseñaría que hay cosas en la vida que no se pueden comprar, vender o transferir con documentos legales. Pero esa lección tendría un precio que nunca podrían pagar. El lunes 5 de febrero de 2024, Rodrigo y Samuel llegaron a casa de su madre a las 6 de la tarde, después de llamarla para asegurarse de que estaría en casa. Elena los estaba esperando con café y pan dulce, como siempre hacía cuando sus hijos venían a visitarla. «Hijos», les dijo con una sonrisa, «qué gusto que vengan los dos juntos. ¿Es una ocasión especial?» Rodrigo y Samuel se miraron. Habían ensayado esta conversación. Pero ahora que estaban frente a su madre, se sentía más difícil de lo que habían anticipado. «Mamá», dijo Rodrigo, «necesitamos hablar contigo sobre algo importante». Elena notó inmediatamente que algo estaba mal. Sus hijos se veían nerviosos y había una formalidad en su tono que no era normal. ¿Pasó algo? ¿Están bien sus familias? Todos estamos bien, mamá, pero estamos preocupados por ti. Elena se sentó en su sillón favorito, el mismo donde se había sentado don Aurelio durante sus últimos años. ¿Preocupados por qué, mamá? Ya tienes 68 años, y vivir sola en esta casa se está volviendo peligroso. Elena frunció el ceño. ¿Peligroso? Hijo, he vivido en esta casa durante 40 años. Conozco cada rincón. Exactamente, mamá. La casa tiene 40 años. Es vieja. Las instalaciones no son modernas. No hay seguridad. Samuel intervino. Mamá, solo queremos lo mejor para ti. ¿Y qué consideran ustedes que es lo mejor para mí? Rodrigo respiró profundamente. Consideramos que deberías mudarte a un departamento moderno, seguro, con mantenimiento incluido. Elena se quedó callada durante un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Me están pidiendo que venda mi casa. Te estamos pidiendo que consideres todas tus opciones. Hijos, esta casa es mi vida. Aquí crecieron ustedes. Aquí vivió su papá. Aquí están todos mis recuerdos. Mamá, los recuerdos están en tu corazón, no en las paredes. Elena sintió una punzada de dolor al escuchar esas palabras. ¿De verdad piensan que esta casa es solo paredes? Rodrigo se acercó a su madre y se arrodilló junto a su sillón. Mamá, no es solo paredes, entendemos que esta casa significa mucho para ti, pero tienes que pensar en tu seguridad y en tu futuro. Mi futuro es vivir aquí hasta que Dios me llame. Mamá, eso no es realista. ¿Qué si te enfermas? ¿Qué pasa si tienes un accidente? ¿Qué pasa si necesitas cuidados especiales? Elena había considerado todas esas posibilidades durante años. Cuando llegue ese momento, tomaré las decisiones apropiadas. Pero ese momento no es ahora. Samuel se unió a la conversación. Mamá, también está el aspecto económico. Mantener esta casa es caro. Con el dinero de la venta podrías vivir muy cómodamente sin preocuparte por gastos. ¿Desde cuándo ustedes se preocupan tanto por mis gastos? La pregunta tomó a los hermanos por sorpresa.
Mamá, siempre nos hemos preocupado por ti, entonces respeten mi decisión de quedarme en mi casa. Rodrigo se dio cuenta de que la conversación no estaba yendo como había planeado. Mamá, entendemos que es una decisión difícil. Por eso te vamos a dar tiempo para pensarlo. ¿Tiempo para pensarlo? ¿Cuánto tiempo? Una semana. Elena se quedó helada. ¿Me están dando un ultimátum? Te estamos dando una oportunidad para tomar la decisión por ti misma. ¿Y si no tomo la decisión que ustedes quieren? Rodrigo y Samuel se miraron nuevamente. Mamá, si no puedes tomar esta decisión voluntariamente, vamos a tener que tomar medidas para protegerte. ¿Qué tipo de medidas? Medidas legales. Mamá, podemos demostrar ante un juez que vivir sola en esta casa no es seguro para ti. Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. Me están amenazando con quitarme mi casa por la fuerza. No es una amenaza, mamá. Es protección. A veces los hijos tienen que tomar decisiones difíciles para proteger a sus padres. Elena se puso de pie lentamente. Quiero que se vayan de mi casa. Mamá, quiero que se vayan ahora. Rodrigo trató de calmar la situación. Mamá, no nos vayamos enojados. Piensa en lo que te dijimos. Tienes una semana para decidir. Elena caminó hacia la puerta principal y la abrió. Salgan de mi casa. Los hermanos se levantaron y caminaron hacia la puerta. Mamá, dijo Samuel antes de salir, esto lo hacemos porque te amamos. Si me amaran, respondió Elena con voz firme, respetarían mi decisión. Después de que sus hijos se fueron, Elena cerró la puerta y se quedó parada en su sala durante varios minutos. 40 años de recuerdos la rodeaban. 40 años de vida construida con amor y sacrificio. Sus propios hijos querían quitárselo todo. Elena caminó hacia la ventana que daba a la calle y vio a Rodrigo y Samuel subirse a su carro y alejarse. Después, metió la mano en el bolsillo de su vestido y tocó la llave pequeña y gastada que siempre llevaba consigo. La llave que don Aurelio le había dado 35 años atrás. La llave del cuarto secreto que sus hijos no sabían que existía. Por primera vez en 6 años, Elena sonrió. Sus hijos creían que la tenían atrapada. No sabían que ella tenía opciones que ellos no podían imaginar. Elena había tomado su decisión. Si sus hijos querían jugar con fuego, iban a aprender que algunas llamas no se pueden controlar. Durante los siguientes 7 días, Elena no contactó a ninguno de sus hijos, no respondió sus llamadas telefónicas, no contestó sus mensajes, no abrió la puerta cuando tocaron el timbre. Rodrigo y Samuel interpretaron este silencio como terquedad y resistencia. No entendieron que era estrategia. Elena usó esa semana para hacer preparativos cuidadosos. El martes por la mañana, visitó al licenciado Martínez, el abogado que había manejado los asuntos legales de don Aurelio durante décadas. Licenciado, le dijo Elena, necesito asesoría legal sobre una situación familiar. El licenciado Martínez conocía a Elena desde hacía 20 años y tenía gran respeto por ella. Dígame, doña Elena, ¿en qué puedo ayudarla? Elena le explicó la situación. Sus hijos querían forzarla a vender su casa, usando procedimientos legales de protección de adulto mayor. ¿Es eso posible, licenciado? Es posible, pero requiere demostrar ante un juez que usted no puede tomar decisiones racionales sobre su propio bienestar. ¿Y cómo se demuestra eso? Con evaluaciones médicas, evidencia de deterioro mental, o situaciones de peligro comprobable. Elena asintió. ¿Y si yo puedo demostrar que estoy perfectamente capaz de cuidarme a mí misma? Entonces cualquier procedimiento legal sería rechazado por el juez. Licenciado, tengo una pregunta hipotética. Si una persona tiene propiedades y assets que sus hijos no conocen, ¿eso afectaría un caso de protección de adulto mayor? El licenciado Martínez la miró con curiosidad. Doña Elena, si una persona tiene recursos financieros suficientes para cuidar de sí misma, sería muy difícil argumentar que necesita protección legal. Entiendo. Elena salió de la oficina del abogado con toda la información que necesitaba. El miércoles,
Visitó al doctor Hernández, su médico de cabecera desde hacía 15 años. Doctor, necesito evaluaciones médicas completas que demuestren mi estado mental y físico. ¿Hay algún problema, doña Elena? Prevención, doctor. Solo prevención. El Hernández realizó todos los exámenes necesarios, pruebas cognitivas, evaluación psicológica, exámenes físicos completos. Los resultados fueron perfectos. Elena tenía la salud mental y física de una mujer 10 años menor. El jueves, Elena hizo algo que no había hecho en 6 años. Bajó al sótano de su casa y usó la llave pequeña para abrir la puerta del cuarto secreto. El cuarto estaba exactamente como don Aurelio lo había dejado, organizado, limpio y lleno de documentos importantes. Elena revisó todos los papeles, títulos de propiedad de 3 casas rentables, documentos de inversión en 2 negocios prósperos y estados de cuenta bancarios que mostraban ahorros considerables. Durante 35 años, don Aurelio había construido una fortuna modesta, pero real que valía aproximadamente 8 millones de pesos. Elena no había tocado nada de eso durante los 6 años desde la muerte de su esposo. Había vivido con su pensión y los ingresos regulares de la casa donde vivía, esperando el momento apropiado para usar esa herencia. Ese momento había llegado. El viernes Elena contactó al administrador de las propiedades y negocios de don Aurelio. Señor López, soy Elena Vázquez, la viuda de Aurelio Vázquez. Doña Elena, qué gusto escucharla. ¿En qué puedo servirle? Necesito activar todas las cuentas y propiedades que mi esposo dejó bajo mi nombre. Por supuesto, ¿desea que le prepare un reporte completo de todos los assets? Sí, por favor. Y también necesito que prepare documentos que demuestren mi solvencia económica. El sábado, Elena recibió el reporte completo, 8.000 millones de pesos en propiedades, inversiones y ahorro. Más dinero del que sus hijos podrían ganar en toda su vida. El domingo, Elena se vistió con su mejor vestido, se peinó cuidadosamente y esperó. Sabía que a las 6 de la tarde, Rodrigo y Samuel vendrían a exigir su decisión final. Elena estaba lista para dársela, pero no era la decisión que ellos esperaban. El lunes 12 de febrero, exactamente una semana después de la conversación inicial, Rodrigo y Samuel llegaron a casa de su madre acompañados por el abogado que habían contratado para manejar el proceso legal. Elena los vio llegar desde la ventana de su sala. 3 hombres en trajes cargando portafolios, caminando hacia su puerta como si fueran a ejecutar una sentencia. Elena abrió la puerta antes de que tocaran el timbre. Buenos días, hijos. Señor abogado. Rodrigo se sorprendió por la calma de su madre. Mamá, ¿puedes hablar con nosotros? Por supuesto. Pasen. Los 3 hombres entraron a la sala. El abogado, licenciado Ruiz, llevaba documentos preparados para iniciar el proceso de protección de adulto mayor. Mamá, dijo Rodrigo, espero que hayas usado esta semana para pensar en tu situación. Sí, hijo. Pensé mucho. Samuel se sentó en el borde del sofá. ¿Y cuál es tu decisión? Elena se sentó tranquilamente en su sillón favorito. Mi decisión es que no voy a vender mi casa. Rodrigo suspiró. Mamá, esperábamos que fueras razonable. Soy completamente razonable, hijo. El licenciado Ruiz abrió su portafolio. Señora Vázquez, entendemos su apego emocional a esta propiedad, pero sus hijos están preocupados por su bienestar. ¿Y ustedes? Soy el licenciado Ruiz. Sus hijos me contrataron para manejar su situación legal. Elena asintió. Entiendo. ¿Y qué tipo de situación legal cree usted que tengo? Señora, sus hijos pueden demostrar ante un juez que usted no está tomando decisiones racionales sobre su bienestar físico y económico. Elena sonrió suavemente. ¿De verdad? ¿Y cómo van a demostrar eso? Rodrigo intervino. Mamá, puedes vivir en un lugar más seguro y moderno. Mantener esta casa es una carga económica innecesaria. ¿Una carga económica? Sí, mamá. Los gastos de mantenimiento, impuestos, servicios, todo eso se podría evitar. Elena se puso de pie y caminó hacia una mesa pequeña, donde había dejado un sobre manila. Hijos, ustedes saben cuál es mi situación económica real.
Samuel frunció el ceño. Sabemos que vives con tu pensión y algunos ahorros pequeños que papá dejó. Elena abrió el sobre y sacó varios documentos. ¿Están seguros de eso? Le entregó el primer documento a Rodrigo. Era un estado de cuenta bancario que mostraba 2.000 o 3 millones de pesos en ahorros. Rodrigo se quedó mudo. ¿Qué es esto? Son mis ahorros, hijo. Le entregó el segundo documento a Samuel. Era el título de propiedad de una casa en la zona norte de Morelia, valuada en... Mamá, ¿de dónde sacaste esto? Elena siguió entregando documentos. Títulos de 2 casas más, documentos de inversión en negocios locales y certificados de depósito. Tu papá no solo era contador, hijos. Era un inversionista muy inteligente. El licenciado Ruiz revisó los documentos con asombro. Señora Vázquez, estos documentos muestran un patrimonio de aproximadamente 8,2 millones de pesos, completó Elena. El silencio en la sala era absoluto. Mamá, tartamudeó Rodrigo. Nosotros no sabían porque su papá y yo decidimos esperar para contarles sobre esto. ¿Esperar qué? Elena regresó a su sillón y los miró directamente. Esperar a ver si ustedes demostraban respeto por su familia y por sus padres. Samuel comenzó a entender hacia dónde iba la conversación. Mamá, nosotros siempre los hemos respetado. Respetado, hijos. Ustedes vinieron a mi casa hace una semana a amenazarme con quitarme mi hogar por la fuerza. Pero mamá, nosotros no sabíamos que tenías esta situación económica. Y eso que cambia. El respeto hacia una madre depende de cuánto dinero tenga. Rodrigo trató de rectificar. No, mamá, solo estábamos preocupados por tu bienestar. Elena sacó otro documento del sobre. ¿Su bienestar o su herencia? El último documento era un reporte que mostraba que Elena había investigado los gastos y las situaciones financieras de sus 2 hijos. Rodrigo, tú tienes deudas de 400,000 pesos. Samuel, tu negocio está a punto de quebrar. Los 2 necesitan dinero urgentemente. Los hermanos se miraron con pánico. ¿Cómo, hijos? Cuando tienes 8 millones de pesos, puedes contratar investigadores privados muy buenos. Elena se puso de pie nuevamente. Durante esta semana, investigué todo sobre ustedes, sus finanzas, sus planes y también sus conversaciones sobre dividir el dinero de la venta de mi casa. El licenciado Ruiz se dio cuenta de que la situación había cambiado completamente. Señora Vázquez, creo que hay un malentendido. No hay malentendido, licenciado. Mis hijos quisieron usar procedimientos legales para quitarme mi casa y quedarse con el dinero. Elena caminó hacia la ventana. Pero resulta que la mujer indefensa que querían proteger tiene más dinero que todos ustedes juntos. Rodrigo se puso de pie desesperadamente. Mamá, perdónanos, no entendimos la situación. ¿Qué no entendieron, hijo? No entendimos que tú tenías estos recursos. Elena se volvió hacia sus hijos con una expresión que nunca habían visto antes. ¿Eso es lo que no entendieron, mamá? Lo que no entendieron es que una madre debe ser respetada sin importar cuánto dinero tenga. Lo que no entendieron es que esta casa no es solo una propiedad, es mi hogar. Lo que no entendieron es que el amor filial no depende de herencias. Samuel comenzó a llorar. Mamá, nosotros te amamos. ¿Me aman? Entonces respeten mis decisiones. Respeten mi casa. Respeten los 40 años de vida que invertí aquí. Elena regresó a su sillón. Hijos, su papá y yo guardamos esta fortuna durante 35 años para ustedes, para asegurar el futuro de sus familias y de sus hijos. ¿Y ahora? Elena miró a sus hijos durante un largo momento. Ahora debo decidir si ustedes merecen heredar el resultado de toda una vida de trabajo y sacrifice. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ustedes han demostrado que son capaces de amenazar a su propia madre para obtener dinero. ¿Qué me hace pensar que van a respetar la herencia que su papá y yo construimos? Rodrigo se arrodilló frente a su madre. Mamá, cometimos un error terrible. Perdónanos. ¿Un error, hijo? Ustedes planearon quitarme mi casa, contrataron a un abogado,
Investigaron procedimientos legales. Eso no es un error. Eso es traición. Elena se puso de pie una vez más. Señor licenciado Ruiz, usted todavía cree que soy una mujer que necesita protección legal. El abogado guardó sus documentos en el portafolio. Señora Vázquez, claramente usted tiene la capacidad mental y los recursos económicos para manejar sus propios asuntos. Gracias por su honestidad. Elena caminó hacia la puerta. Hijos, quiero que salgan de mi casa. Mamá, por favor, quiero que salgan y que no regresen hasta que hayan aprendido lo que significa respetar a una madre. ¿Cuándo podemos regresar? Elena tocó la llave en su bolsillo. Cuando demuestren que entienden que el valor de una madre no se mide en pesos. Los tres hombres salieron de la casa en silencio. Elena cerró la puerta y se quedó parada en su sala, rodeada por 40 años de recuerdos y 8,2 millones de pesos que sus hijos habían perdido por codicia. Por primera vez en una semana, Elena se sintió completamente en paz. Sus hijos habían aprendido que hay secretos que ningún papel legal puede revelar, y que una madre sabia siempre tiene la última palabra. Los días que siguieron a la revelación fueron los más largos de la vida de Rodrigo y Samuel. Durante 3 semanas, intentaron contactar a su madre de todas las maneras posibles. Llamadas telefónicas que no fueron contestadas, mensajes de texto que fueron ignorados, visitas a la casa donde no les abrían la puerta. Cartas que fueron devueltas sin abrir. Elena había implementado un silencio total y absoluto. Rodrigo y Samuel se reunieron cada 2 días durante esas 3 semanas, desesperados por encontrar una manera de rectificar su error. Samuel, decía Rodrigo durante una de sus reuniones, tenemos que encontrar la manera de hablar con mamá. Ya intentamos todo, no quiere saber nada de nosotros, pero ¿cómo íbamos a saber que tenía 8 millones de pesos? Si nos hubiera dicho desde el principio. Samuel interrumpió a su hermano. Rodrigo, eso no es el punto. ¿Cuál es el punto entonces? El punto es que intentamos quitarle su casa sin importar lo que ella quisiera. Rodrigo se quedó callado. Sabía que su hermano tenía razón. Samuel, ¿tú crees que mamá nos vaya a perdonar? No sé, pero creo que merecemos todo lo que nos está pasando. Durante esas 3 semanas, Rodrigo y Samuel también tuvieron que enfrentar las consecuencias sociales de sus acciones. La historia de lo que había pasado se había extendido por todo el barrio. ¿Escuchaste lo que pasó con los hijos de doña Elena, que intentaron quitarle la casa por la fuerza? No solo eso, resulta que doña Elena tiene millones de pesos que ellos no sabían, y ahora probablemente no van a heredar nada. ¿De verdad? ¿Millones de pesos? 8 millones. Don Aurelio había sido inversionista durante décadas, pero lo mantuvo en secreto. Y los hijos no sabían, y ahora que intentaron robarle la casa, doña Elena los cortó completamente. La historia se había convertido en una leyenda de justicia divina en el barrio. Las esposas de Rodrigo y Samuel también pagaron las consecuencias sociales. En el mercado, en las escuelas de los niños, en la iglesia, donde quiera que fueran, la gente las miraba con una mezcla de lástima y desaprobación. Pobres mujeres. Están casadas con hombres que intentaron robarle la casa a su propia madre. Los hijos de Rodrigo y Samuel, cuando se enteraron de lo que había pasado, también comenzaron a ver a sus padres de manera diferente. «Papá, ¿es cierto que intentaste quitarle la casa a la abuela?», le preguntó la hija de Rodrigo. «Mija, fue un malentendido, pero ¿es cierto?». Rodrigo no sabía cómo explicarle a una niña de 14 años la complejidad de la situación. «Sí, pero pensamos que estábamos ayudándola». ¿Cómo quitarle su casa la iba a ayudar? Esa pregunta destruyó a Rodrigo. Su propia hija tenía más claridad moral que él. Samuel enfrentó preguntas similares de sus hijos. «Papá, ¿por qué la abuela ya no habla con nosotros?». «Porque papá cometió un error muy grande». «¿Qué tipo de error?». «No respeté las decisiones de la abuela. Y por eso ya no la vamos a ver». Samuel no tenía respuesta para esa pregunta. Al final de la 3ª semana, Rodrigo tomó una decisión desesperada. Decidió ir a casa de su madre.
sentarse en la puerta y esperar el tiempo que fuera necesario hasta que ella aceptara hablar con él. Llegó a las 7 de la mañana de un sábado y se sentó en las escaleras de la entrada. Elena lo vio desde la ventana, pero no abrió la puerta. Rodrigo se quedó sentado ahí durante 12 horas. A las 7 de la noche, Elena finalmente abrió la puerta. ¿Qué quieres, Rodrigo? Quiero pedirte perdón, mamá. Ya lo hiciste, varias veces. Quiero pedirte perdón de verdad. No porque perdimos la herencia, no porque nos descubriste, sino porque no respetamos tu decisión sobre tu propia casa. Elena lo miró durante un largo momento. ¿Y qué cambió en estas 3 semanas? Me di cuenta de que aunque no hubieras tenido ni un peso, no teníamos derecho a quitarte tu casa. Elena se quedó callada. Mamá, entendí que una madre debe ser respetada por ser madre, no por la cantidad de dinero que tenga. Y Samuel piensa lo mismo. Pero quería venir yo primero porque la idea fue mía. Elena abrió la puerta completamente. Entra, Rodrigo. Rodrigo entró a la sala donde 3 semanas atrás había planeado quitarle la casa a su madre. Mamá, ¿hay alguna manera de que me perdone? Elena se sentó en su sillón favorito. Rodrigo, yo ya te perdoné, pero el perdón no borra las consecuencias. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ustedes han demostrado que son capaces de traicionar a su propia madre por dinero. ¿Cómo puedo confiar en que van a manejar responsablemente una herencia de 8 millones de pesos? Rodrigo se quebró completamente. Mamá, nosotros no sabíamos. Rodrigo, esa es exactamente la respuesta equivocada. ¿Por qué? Porque sigues pensando que el problema es que no sabían sobre el dinero. El problema es que intentaron quitarme mi casa. Rodrigo se quedó callado durante varios minutos, procesando las palabras de su madre. Mamá, ¿qué puedo hacer para demostrar que he aprendido la lección? Elena tocó la llave en su bolsillo. Respeta mis decisiones, respeta mi casa, respeta mis años, y tal vez, con el tiempo pueda volver a confiar en ti. ¿Y la herencia? Elena miró a su hijo con una mezcla de tristeza y sabiduría. Rodrigo, la herencia se construyó con respeto y amor. Solo puede ser heredada por personas que demuestren respeto y amor. Entonces la perdimos para siempre. Eso depende de ustedes. Elena se puso de pie. Rodrigo, puedes venir a visitarme como hijo, no como heredero. Puedes llamarme como hijo que se preocupa por su madre, no como hijo que se preocupa por su herencia. Y Samuel también. Rodrigo se dirigió hacia la puerta. Mamá, te prometo que voy a demostrar que aprendí. Las promesas se cumplen con acciones, no con palabras. Rodrigo salió de la casa de su madre sabiendo que tenía una segunda oportunidad, pero que esa oportunidad tendría que ser ganada día tras día, con respeto y amor genuinos. Elena cerró la puerta y regresó a su sala. Por primera vez en 3 semanas, se sintió esperanzada. Sus hijos habían comenzado a entender que el dinero no puede comprar el respeto y que el respeto no se puede heredar, solo se puede ganar. 6 meses después de la revelación, la vida de Elena había encontrado un nuevo equilibrio. Rodrigo y Samuel la visitaban una vez por semana, pero ahora venían como hijos, no como futuros herederos. Preguntaban sobre su salud, compartían noticias de sus familias y respetaban completamente sus decisiones sobre la casa y su vida. Nunca mencionaban la herencia, nunca sugerían cambios en su estilo de vida, nunca cuestionaban sus elecciones. Elena había mantenido el cuarto secreto exactamente como estaba. Los 8 millones de pesos seguían ahí, esperando. Pero ahora ya no estaba esperando a que sus hijos la respetaran. Estaba esperando a que demostraran que habían aprendido a valorar a las personas por encima del dinero. Un día, mientras organizaba algunos papeles en el cuarto secreto, en él encontró una carta que don Aurelio había escrito, pero que nunca le había dado. La carta estaba fechada una semana antes de su muerte.
Mi querida Elena, decía la carta, si estás leyendo esto significa que ya tuviste que tomar la decisión más difícil sobre nuestros hijos. Espero que hayas usado tu sabiduría para enseñarles que el verdadero valor de una herencia no está en el dinero, sino en los valores que se transmiten con ella. Si nuestros hijos aprendieron a respetarte y a valorarte por quien eres, no por lo que puedes darles, entonces merecen heredar el fruto de nuestro trabajo. Pero si no aprendieron esa lección, entonces es mejor que nuestro dinero vaya a personas que sí entiendan el valor del respeto y el amor. Confío en tu criterio, mi amor. Tú sabrás cuándo es el momento correcto. Elena dobló la carta cuidadosamente y la guardó junto a los otros documentos importantes. Don Aurelio había sabido que este momento llegaría. Había confiado en que ella sabría manejar la situación con sabiduría. 2 meses después, Elena tomó una decisión. Invitó a Rodrigo y Samuel a cenar en su casa un domingo. Durante la cena habló sobre recuerdos familiares, sobre don Aurelio y sobre los 40 años que había vivido en esa casa. Al final de la noche, cuando estaban tomando café en la sala, Elena sacó la llave pequeña de su bolsillo. Hijos, les dijo, quiero enseñarles algo que su papá construyó hace 35 años. Los llevó al sótano y les mostró la entrada del cuarto secreto. ¿Qué es esto, mamá?, preguntó Samuel. Es el lugar donde su papá y yo guardamos lo que más valorábamos. Elena abrió la puerta y encendió la luz. Rodrigo y Samuel vieron el cuarto lleno de documentos, cajas de seguridad y archivos organizados meticulosamente. Mamá, dijo Rodrigo con voz quebrada, esto es increíble. Su papá lo construyó para proteger el futuro de la familia, pero también para asegurar que solo las personas correctas tuvieran acceso a él. Elena se volvió hacia sus hijos. Durante estos 6 meses, ustedes han demostrado que pueden respetarme sin esperar nada a cambio. Han demostrado que valoran a su madre por encima de su herencia. Samuel comenzó a llorar. Mamá, nosotros aprendimos, lo sé, hijo. Lo he visto en sus acciones. Elena les entregó copias de la llave del cuarto secreto. Esta herencia ahora les pertenece a ustedes, pero viene con una responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad? La responsabilidad de transmitir a sus hijos los mismos valores que les permitieron recuperar mi confianza. Rodrigo y Samuel abrazaron a su madre durante largo tiempo. Mamá, dijo Rodrigo, prometemos que nunca vamos a olvidar esta lección. No me lo prometan a mí, respondió Elena. Prométanselo a sus hijos. Elena vivió el resto de sus días en la casa que había sido su hogar durante 4 décadas, rodeada del respeto y el amor genuino de sus hijos y nietos. Cuando murió, 5 años después, a los 73 años, sus hijos entendieron que la herencia más valiosa que había dejado no eran los 8,2 millones de pesos. Era la lección de que una madre debe ser respetada y valorada por quien es, no por lo que puede dar. Querida familia de abuelas sabias y fuertes, sintieron la satisfacción de ver cómo Elena enseñó a sus hijos la lección más importante de sus vidas. Todos pensaron que esta casa estaba vacía de valor. Todos creyeron que Elena era una mujer indefensa que necesitaba ser protegida de sus propias decisiones. Sus propios hijos la amenazaron con quitarle la casa que había sido su hogar durante 40 años, sin saber que detrás de una pared secreta había una fortuna que los convertiría en millonarios. Pero Elena no usó esa fortuna para vengarse o para lastimar. La usó para enseñar la lección más valiosa, que una madre debe ser respetada por quien es, no por lo que tiene. Durante 6 meses, Elena esperó en silencio a que sus hijos aprendieran que el amor filial no depende de herencias y que el respeto hacia una madre no tiene precio. Cuando finalmente demostraron que habían aprendido esa lección, Elena compartió con ellos no solo la herencia económica, sino la herencia moral que es infinitamente más valiosa. Esta historia nos enseña 3 verdades fundamentales. Primero, las casas de nuestras madres no son propiedades que se pueden comprar o vender. Son hogares construidos con décadas de amor. Segundo, una madre sabia siempre tiene recursos que sus hijos no pueden imaginar. Y el más poderoso de esos recursos es su sabiduría. Y tercero, las mejores herencias no se miden en pesos, sino en valores que se transmiten de generación en generación.
Si esta historia los conmovió, si conocen madres cuyas decisiones no son respetadas por sus hijos, o si simplemente creen que una madre debe ser valorada por quien es, dejen su me gusta en este video. Comenten Casa Sagrada. Si creen que el hogar de una madre es territorio sagrado que no se puede violar. Y si conocen familias donde los hijos ven a sus madres como cargas en lugar de tesoros, compartan este video con ellos. Suscríbanse a Abuelas Sabias y Fuertes para más historias que nos recuerdan que la sabiduría de nuestras abuelas vale más que todos los tesoros del mundo. Recuerden, quien no respeta la casa de su madre, no merece heredar el fruto del trabajo de toda una vida. Que Dios bendiga a todas las madres que guardan secretos de sabiduría, y que abra los corazones de todos los hijos que han olvidado que sus madres son los tesoros más valiosos que tienen. Nos vemos en la próxima historia, familia.